La cueva de hielo no ofrecía calor, solo era una tumba de piedra y sombras. Abigail Morrison presionó sus uñas heladas contra la pared rocosa. Cada respiración era una nube blanca de desesperación en la oscuridad. Tenía 9 años y estaba muriendo sola afuera. La ventisca rugía como un ser vivo, pero bajo ese aullido se escondía algo peor. La respiración gutural y profunda del oso pardo bloqueaba su única vía de escape. Su enorme sombra llenaba la entrada de la cueva. 600 libras de hambre y miseria detrás del oso. Dos hombres reían, borrachos, vengativos, esperando. Su radio yacía destrozada en la nieve. Su padre no sabía que se había caído. El frío estaba ganando, arrastrándola a un sueño del que nunca despertaría. Entonces, atravesando el viento y el terror, llegó un sonido que hizo que su corazón se acelerara. ¡Oh, ¡uh! 4 pares de ojos brillaban en la oscuridad más allá del oso. Blancos como fantasmas, salvajes como la venganza, habían llegado. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad que estás viendo. A partir de ahora, continuemos con la historia. 2 años antes de aquella noche helada, Abigail Morrison había conocido otro tipo de frío, el frío estéril de los pasillos del hospital donde su madre estaba muriendo. Sarah Morrison había sido una fuerza de la naturaleza, una bióloga especializada en fauna salvaje que estudiaba a los lobos con la pasión de alguien que entendía su lenguaje. Había pasado 15 años en el Parque Nacional Glacier, rastreando manadas por terrenos imposibles, documentando sus comportamientos, luchando por su protección. Sus trabajos de investigación llenaban las estanterías de la cabaña de la estación de guardabosques, repletos de notas sobre la dinámica de las manadas, los patrones de caza y los raros lobos blancos que aparecían una vez cada generación. Abby recordaba estar sentada junto a la cama de hospital de su madre esa última semana, sosteniendo una mano que una vez había sido lo suficientemente fuerte como para caminar 32 kilómetros por la nieve. Cáncer de pulmón en estadio 4, dijeron los médicos. Exposición ambiental a productos químicos industriales durante la investigación de campo. Sospechaban que en 8 meses desde el diagnóstico, una mujer llena de vida se había reducido a respiraciones superficiales y palabras susurradas. Cariño, había dicho Sara, con una voz apenas audible por encima del pitido de las máquinas. Prométeme algo. Lo que sea, mamá. Los lobos blancos, si alguna vez los ves, protégelos. Son muy raros, Abby, como ángeles en el bosque. La mayoría de la gente nunca entenderá lo especiales que son. Sus dedos se habían apretado con una fuerza sorprendente. Prométeme que defenderás a los que no pueden defenderse por sí mismos. Lo prometo, mamá. Lo prometo. Sarah Morrison murió 3 días después, una mañana de noviembre, cuando la escarcha pintaba las ventanas como encaje. El funeral fue pequeño. Guardas forestales con uniformes de gala. Algunos colegas biólogos. Grace Patterson, la profesora de tercer grado de AB, cogida de la mano de la niña de 7 años, mientras Jack Morrison permanecía de pie junto a la tumba, con los ojos vacíos, ya inaccesible. Fue entonces cuando empezó a beber. Al principio, poco a poco, una cerveza después de cenar, luego dos, luego botellas de whisky escondidas en el granero, la camioneta, la oficina. Jack Morrison, que en su día fue el guardabosques más respetado del Parque Nacional Glacier, empezó a faltar al trabajo y a acumular informes incompletos. Al presentarse al trabajo con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas, el jefe de guardabosques, Daniel Cooper, le advirtió. Sus compañeros guardabosques cubrieron sus ausencias, pero todos sabían que era solo cuestión de tiempo. Abby aprendió a cocinar a los 8 años. Aprendió a falsificar la firma de su padre en los permisos escolares, a inventar excusas cuando él no podía asistir a las reuniones de padres y profesores, a comprobar su respiración las noches en que se desmayaba en el sofá. Aprendió a guardar silencio, a sonreír, a llevar sola la muerte de su madre porque su padre se ahogaba en su propio dolor y no podía ver el de ella. La cabaña de la estación de guardabosques se convirtió en un museo del antes y el después. Los diarios de Sarah permanecieron en la estantería.
sus notas de investigación intactas, su taza de café favorita todavía en el armario. Y cada noche, Abby abría esos diarios y leía sobre los lobos que su madre había amado, buscando una conexión con una mujer que se sentía más real en la tinta que en la memoria que se desvanecía. El 8 de diciembre llegó con un frío que convertía el aliento en cristales de hielo antes de que pudieran disiparse. Abigail se despertó a las 7 de la mañana y encontró a su padre tirado en el sofá del salón, con una botella de whisky vacía en el suelo a su lado y todavía vestido con el uniforme de guardabosques del día anterior. La cabaña olía a alcohol y derrota. Había aprendido a no despertarlo en mañanas como esta. En cambio, se preparó avena en la estufa de propano, se vistió con varias capas de ropa para protegerse de la temperatura de 15 grados bajo cero y se puso el viejo parka rojo de su madre, demasiado grande para su cuerpo de 9 años, pero cálido y lleno de recuerdos. Dejó una nota en la mesa de la cocina. Me he ido de excursión, volveré a la hora de comer. Con cariño, Abby. Él no la leería. Probablemente no se despertaría hasta el mediodía, pero ella la escribió de todos modos, manteniendo la ficción de que alguien la estaba cuidando. El sendero que llevaba al mirador favorito de su madre serpenteaba a través del bosque de pinos Lodgepole, 3 millas de terreno en suave ascenso que Sarah había recorrido innumerables veces durante su investigación. Abby conocía cada recoveco, cada tronco caído, cada punto de referencia. Allí era donde se sentía más cerca de su madre, en el silencio de la naturaleza salvaje cubierta de nieve, donde los únicos sonidos eran el viento entre las ramas y el ocasional graznido de un cuervo. Llevaba 90 minutos caminando cuando oyó a los perros. Los ladridos provenían del norte, agresivos y decididos. Varios animales cazando en manada. Luego se oyeron los disparos, crujidos agudos que resonaron en el valle como huesos rotos. Todos los instintos de supervivencia de Abby le gritaban que huyera, que volviera a la cabaña en busca de seguridad. Su padre le había enseñado hacía años que, cuando se oye un problema en la naturaleza, hay que moverse en la dirección opuesta. No hay que investigar. No hay que hacerse el héroe. Pero había algo en esos ladridos que sonaba mal, cruel. Y debajo de ellos, apenas audible, se oía un sonido que le encogió el corazón. El aullido agudo de algo pequeño y aterrorizado. Corrió hacia el ruido. La escena se materializó entre los árboles como una pesadilla que tomaba forma. 6 perros de caza, animales larguiruchos y llenos de cicatrices, criados para rastrear y luchar, rodeaban un saliente rocoso donde un lobo blanco estaba acorralado. No era gris, ni de color crema, sino blanco puro, como la nieve fresca con forma y furia. La pata trasera izquierda del lobo estaba destrozada, atrapada en una trampa de acero que aún colgaba de la extremidad. Los dientes se habían clavado profundamente en el músculo y el hueso. La sangre pintaba la nieve y formaba charcos carmesí. Pero lo que dejó a Abby paralizada fueron los 3 cachorros acurrucados bajo su madre, pequeñas bolas de pelaje blanco, de quizás 10 semanas de edad, con sus ojos azules de cachorro muy abiertos por el terror mientras los perros se acercaban. El cachorro más grande, un macho, intentó colocarse delante de sus hermanos, gruñendo con una voz que aún no había aprendido a ser amenazante. El cachorro del medio, un poco más pequeño, observaba todo con ojos inquietantemente inteligentes. El más pequeño, un renacuajo con una oreja masticada, se apretaba contra la pata herida de su madre y gemía. La madre loba, Luna, aunque Abby aún no sabía su nombre, se estaba muriendo de pie. La trampa llevaba horas en su pata, tal vez desde la noche anterior. La infección ya se estaba extendiendo, visible en la hinchazón alrededor de la herida. Apenas podía mantenerse en pie, pero se mantuvo de pie de todos modos, mostrando los dientes, colocando su cuerpo roto entre sus cachorros y los perros que querían despedazarlos. Abby pensó que el miedo la paralizaría. En cambio, agarró una rama caída de más de 1 metro de largo y tan gruesa como su brazo, y se lanzó al círculo. ¡Atrás! ¡Aléjense de ellos!, gritó con voz apenas audible por encima de los gruñidos. Golpeó con la rama el hocico del perro que iba en cabeza.
El impacto le provocó una onda expansiva en los brazos y el perro gritó, tambaleándose hacia atrás. Los otros perros se volvieron, y la confusión sustituyó a su sed de sangre. Una niña defendía a sus presas. Eso no encajaba con su entrenamiento, sus instintos, su comprensión de cómo funcionaba el mundo. Abby se colocó entre los lobos y los perros, con la rama levantada y todos los músculos temblando. Sus manos sangraban por donde la áspera corteza le había desgarrado los guantes. Su corazón latía tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho, pero se mantuvo firme. Solo son cachorros. Así que gritó, encontrando fuerza en la rabia. Solo son cachorros, y vosotros sois monstruos. El cachorro más pequeño. Snow agarró el pantalón de Abby con sus pequeños dientes, tratando de tirar de ella hacia atrás, tratando de salvarla como su madre estaba tratando de salvarlo a él. El gesto casi quebró su determinación. No eran solo animales, eran una familia. Vaya, ¿no es conmovedor? 3 hombres salieron de entre los árboles. El primero era alto y curtido, de unos 50 años, y llevaba un rifle con la confianza despreocupada de alguien que lo había llevado toda su vida. Thomas Garrett. Abby lo reconoció del pueblo, un ganadero de cuarta generación cuya familia había trabajado la tierra desde antes de que Glacier se convirtiera en parque nacional. Le seguía su hermano, Bill, más fornido y de aspecto más desagradable, también armado. El tercer hombre, Robert Hayes, se quedó ligeramente atrás, con evidente incomodidad en su postura. Thomas bajó el rifle, pero no lo guardó. Niña, tienes que apartarte. Ese lobo ha matado a 12 de mis ovejas en el último mes. Me ha costado miles de dólares. Tengo todo el derecho legal a matarlo. Esto es terreno federal. La voz de Abby temblaba, pero se mantuvo firme. No puede cazar aquí con perros. Es ilegal. Chica lista. La sonrisa de Thomas no llegaba a sus ojos, pero a ese lobo no le importan las líneas de propiedad. Cuando mata mi ganado es un depredador. Los depredadores se eliminan. Tiene cachorros. No puede matarla. Bill Garrett dio un paso adelante, con evidente impaciencia. Chica, muévete. Se nos acaba la luz del día y no estoy de humor para juegos. ¿Mataría a niños humanos porque sus padres hicieron algo malo? La pregunta salió antes de que Abby pudiera detenerla, con la ética de su madre resonando en su voz. Los hombres intercambiaron miradas. Robert Hayes se movió incómodo. Tom, tal vez deberíamos callarnos. Rob. Thomas levantó su rifle hacia Luna. Abby se lanzó delante de la loba herida, con los brazos abiertos y la rama caída detrás de ella. Sintió la respiración entrecortada de Luna, olió el olor metálico de la sangre, oyó los gemidos de los cachorros. Cada nervio gritaba que estaba a punto de morir. Tenía 9 años, pesaba 23 kilos y se enfrentaba a 3 hombres armados y 6 perros atacados. Pero su madre le había hecho prometer que protegería a aquellos que no podían protegerse a sí mismos. Tendrán que dispararme primero, susurró Abby. Durante un largo momento, nadie se movió. El bosque contuvo la respiración. Entonces se oyó el sonido de un motor de quad que se acercaba y la voz de Jack Morrison atravesando el claro. «Soltad las armas. Tiradlas ahora mismo». Su padre había ido finalmente a buscarla. Jack Morrison tenía un aspecto horrible, sin afeitar, con los ojos inyectados en sangre y el uniforme arrugado. Pero su voz de guardabosques transmitía la autoridad de 15 años en las fuerzas del orden. Se quedó de pie junto a su quad, con la mano apoyada en su arma. Era todo un agente federal, a pesar del temblor de sus dedos, que delataba que había estado bebiendo por la mañana. Garrett Hayes está cazando con perros en una zona federal protegida. Eso es una violación del 36 CFR 22. Baja las armas. Thomas Garrett apretó la mandíbula. Morrison no sabía que seguías en servicio. He oído que Cooper estaba a punto de despedirte por borracho. Las palabras dieron en el blanco. Jack se sonrojó, pero se mantuvo firme. Mi situación laboral no cambia la ley federal. Estás infringiendo la ley. Retira a tus perros. Ese lobo mató a mis ovejas, dijo Thomas, sacando su teléfono con la mano libre. Tengo fotos aquí mismo.
12 cabezas destrozadas en el último mes. Tengo derechos de depredación. Jack se acercó, sus ojos entrenados analizando la escena. El niño sangrando, el lobo atrapado, los cachorros aterrorizados, los perros rodeándolo. Hizo un gesto para que le diera el teléfono y Thomas se lo entregó de mala gana. Abby observó a su padre mientras se desplazaba por las imágenes, con una expresión que pasaba del escepticismo a la certeza. Cuando levantó la vista, su voz era firme, como no lo había sido en meses. Estas no son muertes causadas por lobos. Y sí que lo son, intervino Bill Garrett. Mira las marcas de las garras. Jack amplió una de las fotos. 4 arañazos paralelos y espaciados uniformemente. Es obra de un puma. Y estas heridas punzantes. Pasó a otra imagen. El espaciado no coincide con la estructura de la mandíbula canina. Los lobos muerden y sujetan. Esto es un corte y un desgarro. Tienes un problema con los pumas, no con los lobos. El rostro de Thomas se ensombreció. Los estás encubriendo. Todo el mundo sabe que eres el marido de Sarah. Ella siempre defendía a estos malditos lobos. La mención de Sarah hizo que Jack se estremeciera, pero siguió adelante. La semana pasada investigué el lugar donde un puma mató a una presa a 2 millas de su rancho. Un macho joven que estaba estableciendo su territorio. Esto coincide exactamente con ese patrón. ¡Qué conveniente! Bill se burló. La ciencia no es conveniente, es precisa. Jack se acercó para examinar la trampa que aún tenía atrapada la pata de Luna. Esta trampa es de su rancho. Tom, reconozco la marca, la colocó ilegalmente en terreno federal. Demuéstralo. Lo haré. El sheriff Crawford está a 20 minutos de aquí. Le avisé por radio cuando oí los disparos. Jack miró directamente a Thomas. Puedes irte ahora y lo consideraré un malentendido, o puedes esperar al sheriff y enfrentarte a cargos federales por caza y trampeo ilegales en un parque nacional. El enfrentamiento quedó suspendido en el aire helado. 6 sabuesos seguían dando vueltas, con sus adiestradores alimentando su agitación con su propia confusión. Luna se balanceaba sobre 3 patas, apenas consciente. Los cachorros se apretujaban contra las piernas de Abby. Sus diminutos cuerpos irradiaban calor y terror. Robert Hayes fue el primero en ceder. Tom, vámonos. Esto no vale la pena, ni hablar. Thomas volvió a levantar el rifle, esta vez apuntando a Jack. Te conozco desde que eras un niño, Morrison. Conocí a tu padre. Era un buen hombre que respetaba a los ganaderos. Lo entendía. Llevamos trabajando esta tierra desde mucho antes de que el gobierno decidiera proteger a todos los malditos depredadores que hay en ella. Mi padre también respetaba la ley. Tu padre sabía beber y hacer su trabajo. Las palabras de Thomas eran quirúrgicas en su crueldad. ¿Qué pensaría Sarah? Ver en lo que te has convertido, borracho a mediodía, fallando a tu hija, defendiendo al mismo animal que ella dedicó su vida a estudiar. La mano de Jack se movió hacia su arma, pero la voz de Abby rompió la tensión. Mi madre pensaría que eres un cobarde que quiere matar bebés porque es demasiado vago para proteger adecuadamente a sus ovejas. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Con 9 años, las manos ensangrentadas, de pie frente a un lobo moribundo, miró fijamente a 3 hombres armados con el fuego de su madre en los ojos. Mi madre estudió a los lobos durante 15 años. Abby continuó, con voz firme, a pesar de que le temblaba. Ella me mostró la investigación. Los lobos matan menos del 1% de las pérdidas de ganado. Las enfermedades, el clima y la mala gestión matan mucho más. Los culpas porque es más fácil que admitir que estás fallando. Bill Garrett se rió, con dureza y burla. Recibir una lección de una niña. Qué gracioso. Pero Thomas no se reía. Observaba a Abby con una mezcla de respeto y resentimiento. Tienes la boca de tu madre, niña. Y su punto ciego. Para estos asesinos, no son asesinos. Son padres que protegen a sus hijos, igual que mi padre me protege a mí ahora mismo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire y algo cambió en la postura de Jack Morrison. Su hija, esa pequeña y feroz criatura que se había criado sola mientras él se ahogaba en botellas y dolor,
Acababa de llamarlo protector. Acababa de reclamarlo como su defensor cuando él había sido todo lo contrario. La vergüenza lo golpeó como un golpe físico, seguida inmediatamente por una claridad que no había sentido en 2 años. Su hija lo necesitaba. No mañana, no después de otra copa, sino ahora mismo, en este momento. Última oportunidad, caballeros, dijo Jack. Y esta vez su voz no temblaba. Márchense o enfrenten cargos. Thomas lo miró fijamente durante un largo momento, luego bajó su rifle. Esto no ha terminado, Morrison. Ese lobo es un asesino, y esos cachorros se convertirán en asesinos. La naturaleza no perdona, y yo tampoco. Tampoco lo hace la ley federal, respondió Jack. Los hermanos Garrett llamaron a sus perros y se dirigieron hacia el sendero. Robert Hayes se quedó rezagado, miró a los ojos de Abby y articuló una sola palabra. Lo siento. Luego, él también desapareció en el bosque. El sonido de sus cuatrimotos se desvaneció, dejando solo el viento. La respiración entrecortada de una loba herida y un padre y una hija de pie en la nieve manchada de sangre. Por fin, del mismo lado de algo que importaba. Luna se estaba muriendo. Jack Morrison no necesitaba formación veterinaria para darse cuenta. 15 años como guardaparques le habían enseñado a reconocer cuando un animal había cruzado el umbral de herido a crítico. La respiración de la loba era superficial y rápida. Sus encías estaban pálidas, lo que indicaba una grave pérdida de sangre. La herida de la pata se había infectado, con rayas rojas que se extendían desde el lugar donde los dientes de la trampa habían aplastado el músculo y el hueso. «Papá, tenemos que ayudarla», dijo Abby. Su voz se quebró en la última palabra. Jack se arrodilló junto al lobo, moviéndose lentamente y hablando en voz baja. Los ojos ámbar de Luna lo seguían, pero no gruñía, no mostraba los dientes, demasiado débil, o quizás comprendiendo que este humano no le hacía daño. Los tres cachorros se acurrucaban contra el cuerpo de su madre, gimiendo. La política federal es de no intervención en la vida silvestre, dijo Jack en voz baja, más para sí mismo que para Abby. No debemos interferir en los procesos naturales, incluso cuando son causados por actividades humanas ilegales. Esto no es natural, es una trampa humana. Jack examinó el mecanismo de acero que aún sujetaba la pata de Luna. Si lo quito, si la trato, podría perder mi trabajo. Daniel Cooper ha estado buscando una razón para despedirme. Esta sería la ocasión perfecta. Abby se colocó delante de su padre, obligándole a mirarla a los ojos. ¿Qué haría mamá? La pregunta le dolió más que cualquiera de los insultos de Thomas Garrett. Sarah Morrison ya habría estado tratando a la loba. Al diablo con las normas. Había luchado toda su carrera contra las políticas que anteponían la burocracia a la compasión, que trataban a los animales salvajes como estadísticas en lugar de seres vivos merecedores de misericordia. Las manos de Jack se estabilizaron mientras tomaba una decisión. Ve al todoterreno. Hay un botiquín de primeros auxilios en la caja de carga. Tráelo y la cubierta de emergencia. Mientras Abby corría, Jack se acercó con cuidado a los cachorros. Ghost, el más grande, gruñó con un sonido de cachorro que sería amenazante en 6 meses, pero que ahora era simplemente desgarrador. Frost lo observaba con inquietante inteligencia, como si estuviera calculando si este humano era digno de confianza. Snow, el más pequeño, con la oreja mella, simplemente gimió y se acurrucó más cerca de su madre. «Voy a ayudar», dijo Jack en voz baja. «Lo voy a intentar». Cuando Abby regresó, trabajaron juntos para crear una camilla improvisada con la lona. El verdadero reto era mover a un lobo de 85 kilos sin causarle más lesiones ni provocar una respuesta de ataque. Luna estaba ahora semiconsciente, con los mecanismos de defensa de su cuerpo apagados para conservar energía. Jack utilizó las tenazas de su kit de emergencia para romper el mecanismo de resorte de la trampa. El sonido del metal al romperse hizo que Luna se estremeciera, pero no se resistió. Cuando las mandíbulas finalmente se soltaron, revelando el alcance total del daño, incluso la compostura de Jack como guardabosques se tambaleó. Se veían los huesos a través del tejido destrozado. La pata colgaba en un ángulo antinatural. «¿Va a morir?», susurró Abby.
No lo sé, cariño. Necesitamos un veterinario y lo necesitamos ahora mismo. Levantaron a Luna sobre la lona con la mayor suavidad posible. La loba emitió un sonido. No era exactamente un gemido, ni un gruñido, sino algo que expresaba un dolor más intenso que cualquier otro que Jack hubiera oído jamás en un animal salvaje. Los cachorros intentaron seguir a Jack y Abby mientras llevaban a su madre hacia el quad, tropezando en la nieve con sus patas demasiado cortas para ese terreno. La radio cobró vida con un crujido. Guardabosques Morrison, aquí Cooper. ¿Cuál es su situación? He oído que ha llamado. Disparos. Jack dudó y luego pulsó el micrófono. Jefe, tengo un problema. Una loba adulta gravemente herida por una trampa ilegal. 3 cachorros dependientes. Los voy a llevar a la comisaría. Estática. Luego, negativa. La política federal lo prohíbe. Conozco la política. Señor, también sé que el mes pasado confiscamos una trampa ilegal en el rancho de Thomas Garrett con la misma marca que la que acabo de quitar a esta loba. Si muere, tendremos un caso de especie en peligro de extinción que atraerá a los investigadores federales. Si vive, tendremos más pruebas. Jack podía oír a Cooper sopesando la política profesional frente a la pesadilla de las relaciones públicas. Llévala a la comisaría. Voy a llamar al Dr. Chen Morrison. Si esto sale mal, es tu placa. Entendido, señor. El viaje de vuelta duró 45 minutos. Jack conducía mientras Abby se sentaba en la zona de carga con Luna y los cachorros, su pequeño cuerpo proporcionando todo el calor que podía. Cantaba en voz baja la nana que Sarah solía cantar sobre las montañas, la luz de la luna y encontrar el camino a casa. La respiración de Luna se sincronizaba con la melodía, como si el sonido en sí mismo la mantuviera atada a la vida. En la estación de guardabosques, Jack llevó a Luna a la pequeña enfermería diseñada para primeros auxilios humanos. Despejó la mesa de exploración y colocó a la loba sobre ella. Los cachorros intentaron saltar inmediatamente, arañando con sus garras las patas metálicas. Abby los levantó con cuidado y los colocó junto a su madre. Margaret Chen llegó 30 minutos más tarde, con su kit de emergencia veterinaria, haciendo ruido al entrar corriendo por la puerta. Tenía unos 50 años, era menuda y eficiente, con 30 años de medicina de vida silvestre grabados en las arrugas alrededor de sus ojos. Dios mío, Morrison, dijo, examinando a Luna. ¿Cómo es que sigue viva? Por terquedad. Y por estos 3. Jack señaló a los cachorros. Maggie trabajó rápidamente, comprobando los signos vitales y evaluando la herida. Está en shock hipotermiático. La temperatura corporal ha bajado. La infección está avanzada. Probablemente lleva en esa trampa desde anoche, quizá más. ¿Puedes salvarla? Puedo intentarlo, pero tengo que ser sincera. La pata está destrozada. Los tendones están seccionados. Los huesos están fracturados en varios puntos. La infección se ha extendido al tejido muscular. En el mejor de los casos, amputaré 2 dedos y extirparé el tejido necrótico. En el peor, la sacrificaré ahora mismo para acabar con su sufrimiento. No. La voz de Abby era feroz. No puedes matarla. Maggie miró a la niña, manchada de sangre, agotada, con un cachorro de lobo en cada brazo y el tercero apretado contra su pierna. Cariño, a veces ese es lo más bondadoso que podemos hacer. Luchó por seguir viva por ellos. Los ojos de Abby se llenaron de lágrimas, pero su voz no vaciló. Aguantó. No se rindió. No podemos rendirnos con ella. Maggie miró a Jack, quien asintió. Haz la cirugía, cueste lo que cueste. La operación duró 3 horas. Jack tuvo que impedir físicamente que Abby se quedara en la sala, y finalmente cedió permitiéndole ver a través de la ventana. Ella presionó su rostro contra el vidrio, presenciando cada corte, cada sutura, cada momento en que su padre y el Dr. Chen luchaban por salvar una vida que, según la política federal, no merecía ser salvada. Los cachorros se quedaron con Abby en la sala de espera. Eran demasiado pequeños para entender lo que estaba pasando, pero notaban la tensión. Ghost daba vueltas. Frost se sentó inmóvil, observándolo todo. Snow se acurrucó en el regazo de Abby y se quedó dormida. Sus pequeñas patas se movían con los sueños de los cachorros. Cuando Maggie finalmente salió,
Su bata quirúrgica estaba empapada de sangre. Lo había conseguido. Por los pelos. Le extirpé 2 dedos, le desbridé unos 7 centímetros de tejido necrótico y le administré una gran cantidad de antibióticos. Las próximas 48 horas nos dirán si la infección está controlada. ¿Podrá caminar?, preguntó Jack. Con el tiempo cojeará mucho, nunca volverá a correr a toda velocidad, nunca volverá a cazar con la misma eficacia en la naturaleza. Eso suele ser una sentencia de muerte. Un lobo que no puede seguir el ritmo de la manada se queda atrás, pero podría sobrevivir con cuidados. Sí, pero Morrison, no puedes quedarte con un lobo salvaje, aunque Cooper lo permita temporalmente. Al final, tendrá que volver al bosque, y cuando lo haga, estará en grave desventaja. Abby se levantó, con cuidado de no molestar al cachorro que dormía en su regazo. Entonces nos aseguraremos de que esté lo suficientemente fuerte antes de que vuelva. Le daremos una oportunidad. Maggie sonrió, cansada pero sincera. Tu madre habría dicho exactamente lo mismo. Trasladaron a Luna a una gran jaula en la esquina de la enfermería, forrada con mantas. Los cachorros se reunieron con su madre. Y a pesar del estado sedado de Luna, ella respondió a su presencia. Su respiración se hizo más profunda y se estabilizó. Frost y Ghost se acurrucaron contra su lado ileso. Snow se acurrucó contra su pecho, justo encima de su corazón. Abby se negó a marcharse. Jack trajo para cenar sopa caliente y galletas saladas, pero ella apenas tocó la comida. Cuando él insistió en que necesitaba dormir, ella extendió un saco de dormir en el suelo junto a la jaula y se metió en él, con una mano atravesando la malla metálica para descansar cerca de la pata de Luna. Abby, dijo Jack en voz baja, arrodillándose junto a su hija, lo que has hecho hoy ha sido increíblemente valiente e increíblemente estúpido. Sé que esos perros, esos hombres y la propia Luna podrían haberte matado cuando la estábamos ayudando. Lo sé, pero nunca he estado más orgulloso de ti en toda mi vida. Abby miró a su padre y en la tenue luz de la enfermería vio algo que no había visto en 2 años. A su padre presente, sobrio y viéndola de verdad. Le hice una promesa a mamá, susurró Abby. Me hizo prometer que protegería a los lobos blancos si alguna vez los veía. Dijo que eran especiales, como ángeles. No podía romper esa promesa. A Jack se le hizo un nudo en la garganta. No la rompiste, la cumpliste, la honraste a ella. ¿Vas a perder tu trabajo? Quizás, probablemente. Cooper me va a matar por esto. Lo siento, no lo sientas. Jack se sentó junto a su saco de dormir, con la espalda apoyada en la pared. Durante 2 años he estado tan sumido en mi propio dolor que dejé de ser tu padre. Te fallé en todos los aspectos importantes. Pero hoy, al verte enfrentarte a hombres armados para proteger algo en lo que creías, eso es lo que eres. Eso es lo que tu madre te enseñó a hacer. Yo no lo hice. Ella lo hizo. Viniste a por mí, dijo Abby simplemente. Oíste los disparos y viniste. Era cierto. A pesar de la resaca, a pesar de las consecuencias profesionales, a pesar de todo, una parte de Jack seguía atenta al peligro que corría su hija. Eso contaba para algo. Tenía que contar para algo. Se quedaron sentados en silencio durante un rato, escuchando la respiración de los lobos. Finalmente Jack habló. Mañana, cuando te despiertes, todas las botellas de esta casa habrán desaparecido. Las voy a tirar. Todas. Voy a llamar a la reunión de Alcohólicos Anónimos en Kalispell y voy a empezar a asistir. Voy a dejar de beber, Abby. De verdad, no solo por fuerza de voluntad, porque te mereces un padre que esté presente. ¿Y si no puedes? La pregunta era pequeña, vulnerable. ¿Y si lo intentas y no puedes? Entonces lo intentaré una y otra vez, tantas veces como sea necesario. Tu madre no abandonó su investigación, ni siquiera cuando todos decían que no valía la pena salvar a los lobos. Tú no abandonaste a Luna, ni siquiera cuando hombres armados te dijeron que te marchases. Yo no voy a abandonar mi papel de padre. Abby buscó su mano en la oscuridad y Jack la agarró como si fuera un salvavidas. Alrededor de las 2 de la madrugada, Luna se despertó
con los ojos nublados por la medicación para el dolor, pero consciente. Giró la cabeza lentamente, comprobando a cada cachorro. Todos respiraban, todos estaban a salvo, todos estaban sanos y salvos. Solo entonces se permitió mirar a su alrededor para evaluar su entorno. Su mirada se posó en Abby, que seguía despierta junto a la jaula. Durante un largo momento, la loba y la niña se miraron. La expresión de Luna era indescifrable, una mezcla compleja de instinto salvaje y experiencia aprendida. Tenía todas las razones para temer a los humanos. La habían atrapado, habían cazado a sus cachorros, le habían causado agonía. Pero este humano se había interpuesto entre sus hijos y la muerte. Este humano había sangrado para protegerlos. Este humano olía como la manada, como la familia, como alguien que pertenecía a ella. Luna resopló suavemente, un sonido de reconocimiento, tal vez incluso de saludo. Luego movió su cuerpo con cuidado, colocándose de manera que los 3 cachorros quedaran acurrucados contra su vientre, protegidos y calientes. Abby susurró, «Vais a estar bien, todos vosotros, lo prometo». Ghost, que había estado despierto y observando, soltó un pequeño aullido, poco más que un chillido, pero inconfundiblemente un aullido. Frost se unió a él. Luego, Snow. Luna, a pesar de su dolor, levantó el hocico y añadió su voz. El sonido llenó la pequeña enfermería, primitivo y puro. Una canción de supervivencia y conexión que trascendía las especies. Afuera, la luna de diciembre colgaba llena y brillante sobre el Parque Nacional Glacier. En la estación de guardabosques, una familia rota comenzaba a sanar. Y en una cálida caja forrada con mantas, una manada de 4 lobos aprendió que, a veces, las alianzas más inesperadas son las que te salvan la vida. La alerta de ventisca llegó el 25 de febrero, 2 meses y medio después de que Luna y sus cachorros fueran liberados de nuevo en la naturaleza. Esos meses lo habían transformado todo. Luna se había recuperado más allá de las expectativas de todos. Su cojera era apenas perceptible a medida que se adaptaba a la pérdida de los dedos y al cambio en su forma de caminar. Los cachorros se habían convertido en jóvenes fuertes. Ghost ahora pesaba 27 kilón, Frost 25 kilón e incluso Snow, el más pequeño, había alcanzado los 23 kilos. Ya no eran bolitas de peluche indefensas, sino cazadores competentes que aprendían el brutal cálculo de la supervivencia. Y Jack Morrison había cumplido su promesa. Llevaba 62 días sobrio, asistía a 2 reuniones de Alcohólicos Anónimos a la semana en Kalispell, a 1 hora en coche de ida y vuelta. Las botellas habían desaparecido, vertidas en una ceremonia catártica en la que Abby le había ayudado a vaciarlas en la nieve. A veces todavía le temblaban las manos, sobre todo por las mañanas temprano, pero tenía la mirada clara. El jefe de guardabosques Cooper le había dado una reprimenda formal por el incidente de Luna, pero no lo había despedido, quizás reconociendo que un alcohólico funcional era más valioso que un puesto vacío. Abby también había cambiado. Había creado un club de conservación de lobos en la escuela. Había dado charlas a sus compañeros de clase y había hecho su primera amiga de verdad, una chica llamada Rebecca Harris, que compartía su pasión por la vida salvaje. El vacío que la había definido desde la muerte de su madre no había desaparecido, pero se había llenado ligeramente con un propósito y una conexión. Todos los domingos, si el tiempo lo permitía, Abby subía a la cresta que dominaba el territorio de Luna. Se sentaba en su familiar roca almohada y observaba con prismáticos cómo los lobos blancos se movían por el paisaje que se extendía a sus pies. Nunca se acercaba a menos de 50 metros, respetando la frontera entre lo salvaje y lo doméstico. Pero los lobos sabían que ella estaba allí. A veces, Luna se detenía durante la caza, miraba hacia la cresta y Abby juraba que el lobo asentía con la cabeza en señal de reconocimiento. El 20 de febrero, Abby había encontrado el cadáver de un ciervo cerca del territorio de Luna, recién muerto, pero intacto. Cuando llamó por radio a su padre, Jack acudió inmediatamente y su rostro se ensombreció al examinar el cuerpo. Envenenamiento con strychnine, dijo, señalando la espuma alrededor de la boca del ciervo.
La rigidez antinatural de las extremidades. Alguien está intentando matar a los lobos. «¿Thomas Garrett?», preguntó Abby, aunque ya sabía la respuesta. «Probablemente, pero no puedo probarlo sin pillarlo infraganti». Jack destruyó el cadáver, quemándolo para asegurarse de que ningún otro animal consumiera el veneno. Pero el mensaje estaba claro. La venganza de Thomas Garrett no había terminado con su condena. En todo caso, los 8 meses que pasó en la cárcel del condado a la espera de juicio solo habían intensificado su odio. Ahora, 5 días después, el Servicio Meteorológico Nacional pronosticaba la peor tormenta en una década. 1 metro de nieve, vientos de 100 km/h y una sensación térmica de 40 grados bajo cero. Todo el personal no esencial había sido evacuado del parque. Solo quedaban los servicios de emergencia. Jack estaba de pie en la cocina de la estación de guardabosques, estudiando el radar meteorológico en su ordenador portátil. El sistema de tormentas era enorme. Una masa agitada de blanco y rojo que se extendía desde Canadá hasta Wyoming. Llegaría a Glacier alrededor de la medianoche y duraría al menos 36 horas. «Deberías estar en la ciudad con Grace», dijo por tercera vez. Abby, que estaba empaquetando suministros de emergencia en la mesa de la cocina, no levantó la vista. «Somos una familia. Las familias se mantienen unidas. Tú dijiste eso. También dije que las familias se protegen entre sí. Estarías más segura en la ciudad y te distraería preocuparte por mí en lugar de concentrarte en tu trabajo». «Me quedo», Jack quería discutir, pero reconoció su propia terquedad reflejada en la mandíbula apretada de su hija. Llevaban 2 días con este debate. Abby había ganado gracias a su pura persistencia y lógica. Probablemente tenía razón si algo salía mal y ella estaba en la ciudad. Él pasaría toda la tormenta preocupándose en lugar de trabajando. «De acuerdo», cedió. «Pero sigue todas las instrucciones que te dé. Sin excepciones, sin discusiones». Trato hecho. Pasaron la tarde preparándose, almacenando leña, revisando el generador, probando la radio de emergencia y repasando los protocolos de evacuación. Jack preparó la cena, un sencillo plato de pasta que comieron mientras veían cómo el cielo se oscurecía prematuramente a medida que se acercaba el frente de la tormenta. A las 7 Wharton se sentaron juntos en el sofá y Jack sacó el viejo diario de Sarah, el que estaba lleno de sus investigaciones sobre los lobos, el que Abby había leído cientos de veces, pero nunca con su padre. Lo leyeron juntos. La voz de Jack era firme mientras compartía pasajes sobre el comportamiento de la manada, sobre la inteligencia de los lobos, sobre el encuentro de Sarah con un lobo blanco cuando tenía 17 años. «Ella escribió esto después de ver a ese lobo», dijo Jack, señalando una entrada con fecha de junio. «Creo en lo que los animales nos enseñan sobre nuestros propios corazones. Hoy he aprendido que el valor no es la ausencia de miedo. Es la decisión de proteger algo más importante que tu propia seguridad». Abby se apoyó en el hombro de su padre. «Ella estaba hablando de lo que yo hice. ¿No estaba protegiendo a Luna y a los cachorros? Ella sabía que lo haría incluso antes de que yo lo supiera. Creo que estaba hablando de lo que ella hizo. Pero sí, ella habría sabido que tú harías lo mismo». Jack cerró el diario con delicadeza. «Tu madre veía lo mejor de las personas y los animales. Estaría muy orgullosa de en quién te estás convirtiendo. ¿Crees que los lobos estarán bien durante la tormenta? Están preparados para este clima. Los lobos han sobrevivido en condiciones mucho peores que esta ventisca. Luna sabe cómo proteger a su manada». A las 9 comenzaron a caer los primeros copos de nieve. A las 10 el viento ya aullaba. A las 11 la visibilidad había descendido casi a cero. A las 2 de la madrugada, la radio cobró vida con una señal de emergencia. Jack se despertó al instante y salió tambaleándose de su dormitorio hacia el centro de comunicaciones. La llamada de socorro se interrumpía, con estática, devorando la mayoría de las palabras, pero la información esencial se entendió. 2 excursionistas varados, 8 millas al norte, heridos. Se proporcionaron las coordenadas GPS. Era posiblemente el peor escenario posible, una operación de rescate en condiciones de casi blanco total,
en medio de la noche y con temperaturas que se acercaban a los 20 grados bajo cero. Aquí el guardabosques Morrison. Recibo su señal de socorro. Confirme la ubicación y el número de heridos. La respuesta era confusa, pero Jack captó los detalles clave. Dos escaladores sorprendidos por la tormenta mientras intentaban un ascenso invernal. Uno tenía una pierna rota. Ambos estaban hipotérmicos. Habían encontrado un refugio mínimo, pero no sobrevivirían hasta la mañana siguiente sin ayuda. Todos los instintos de Jack le decían que era un suicidio. El protocolo decía que había que esperar a que pasara la tormenta, pero el protocolo también decía que nadie sobrevivía a la hipotermia durante 12 horas a esas temperaturas. Abby apareció en la puerta, ya vestida con su equipo para el frío. Lo había oído todo. «Voy contigo», dijo. «Abby, no, es demasiado peligroso. No puedes dejarme aquí sola. Si te pasa algo, quedaré atrapada. Si voy contigo, al menos estaremos juntos». La lógica era sólida, pero aterradora. La mente de Jack barajó todas las opciones, todas ellas malas. Podía negarse y dejarla allí, pero si la tormenta dañaba la cabaña o él no regresaba, ella estaría indefensa. Podía llevarla y arriesgar la vida de ambos. No había ninguna opción buena. Con Tonnevala y en todo el equipo puesto, finalmente dijo: «El kit de supervivencia, la baliza de emergencia y tú haz exactamente lo que te diga». Exactamente. A las 2:30 ya estaban en la moto de nieve. Jack conducía con Abby pegada a su espalda, agarrándose con fuerza. El mundo había desaparecido en una blancura ensordecedora que desorientaba y aterrorizaba. Se guiaban por un jeep que recordaban, pero la tormenta confundía incluso a esas guías fiables. Lo que debería haber sido un viaje de 40 minutos se alargó hasta 90, mientras luchaban contra los ventisqueros y sorteaban obstáculos invisibles hasta que estaban casi encima de ellos. A las 4:15, a una milla de la ubicación del escalador, ocurrió el desastre. La moto de nieve chocó contra un trozo de hielo oculto bajo la nieve fresca. La máquina se deslizó hacia un terraplén. Jack echó su peso hacia la derecha, corrigiendo la trayectoria del vehículo, pero el violento movimiento lanzó a Abby desde el asiento trasero. Ella cayó en un profundo ventisquero y su pequeño cuerpo desapareció en la blancura. Jack no se dio cuenta inmediatamente. El ruido del motor, la tormenta y su concentración en controlar la moto de nieve se combinaron para ocultar su ausencia. Recorrió otros 50 metros antes de notar que la distribución del peso no era la correcta. Se giró y solo vio un espacio vacío detrás de él. El horror que lo invadió fue físico, como un puñetazo en el pecho. Dio la vuelta a la moto de nieve, regresó a toda velocidad y gritó el nombre de Abby al vacío. El viento devoró su voz, sin devolverle nada. Encontró la nieve más revuelta donde ella había caído, pero ya se había ido, arrastrándose o tambaleando, confundida y helada. Siguió sus huellas desesperadamente, pero la nieve que caía las cubría en tiempo real. La radio zumbaba con las llamadas de los escaladores, pidiendo información sobre el rescate. Jack se enfrentaba a una elección imposible: dos desconocidos muriendo 800 metros más adelante o su hija perdida en algún lugar de la tormenta detrás de él. Cada fibra de su ser gritaba que buscara a Abby, pero otra parte era el guardabosques entrenado. El profesional sabía que esos escaladores tenían minutos, no horas. Agarró su radio. ¿Alguna unidad? Key Morrison, oficial caído. He perdido a mi hija en la tormenta. Coordenadas. Recitó la ubicación del GPS. Tengo que llegar hasta los escaladores o morirán. ¿Hay alguien disponible para una búsqueda y rescate inmediatos? Estática. Luego, la voz de Cooper. Morrison. Todas las unidades están desplegadas en otras emergencias. El helicóptero no puede despegar. Estás solo. Jack apretó los ojos. Tomó la decisión más difícil de su vida. Dejó suministros de emergencia, un marcador GPS y una manta de emergencia en el lugar donde Abby había caído. Luego corrió hacia los escaladores. Cada vuelta de la oruga de la moto de nieve le parecía una traición. Llegó hasta ellos 17 minutos después. Dos hombres de unos 30 años, uno con una fractura abierta en la pierna,
ambos temblando incontrolablemente por la hipotermia. Jack les administró primeros auxilios, activó su baliza de rescate y les dejó suministros e instrucciones. Otro equipo de guardabosques llegaría en menos de una hora. Entonces regresó en busca de Abby. El viaje de vuelta fue una pesadilla de pánico y plegarias. Jack siguió sus propias huellas hasta la última ubicación conocida y luego comenzó a buscar en cuadrículas, gritando hasta quedarse sin voz. La tormenta se burlaba de él, mostrándole sombras que podrían ser Abby, pero nunca lo eran. A las 5 Hunishons encontró huellas, pequeñas huellas de botas, que se dirigían hacia el oeste, hacia una zona de cuevas de hielo que él y Sarah habían explorado años atrás. Las huellas estaban parcialmente cubiertas, pero se podían seguir. Jack abandonó la moto de nieve y siguió a pie, más rápido por el terreno irregular. Encontró la entrada de la cueva a las 5:30, parcialmente cubierta por la nieve reciente. Podía ver humo saliendo por las rendijas. Abby había conseguido encender un fuego. El alivio lo invadió hasta que empezó a excavar en la entrada y se dio cuenta de que se había derrumbado. La nieve reciente había caído en avalancha sobre la abertura, sellando a Abby en el interior. Jack arañó la nieve con las manos desnudas, luego con una pala, trabajando frenéticamente. Su radio zumbó. Era Cooper, preguntando por la situación. Jack lo ignoró. Llevaba 1 metro de excavación cuando oyó voces detrás de él. Jack se volvió y vio a Thomas y Bill Garrett en motos de nieve, con el rostro oculto por pasamontañas, pero con una postura inconfundible. Lo habían seguido, rastreándolo deliberadamente a través de la tormenta. «Morrison», dijo Thomas, con voz que se imponía al viento. «Qué curioso encontrarte aquí. Quítate de mi camino». La voz de Jack era pura amenaza. «Antes de que entres ahí», continuó Thomas, sin moverse. «Tenemos que hablar. Tu hija me ha costado todo. Mis permisos, mi reputación, mi libertad. 8 meses en la cárcel del condado, esperando el juicio, todo porque una niña decidió jugar a ser heroína». La mano de Jack se movió hacia su arma, pero Bill dio un paso adelante, bloqueándole el paso. «Hola, guardabosques. Solo estamos aquí para mirar». La realidad golpeó a Jack como un jarro de agua fría. No estaban allí para ayudar. Estaban allí para asegurarse de que Abby no sobreviviera. La naturaleza siguiendo su curso. Un trágico accidente en una tormenta de nieve. Sin pruebas, sin testigos, solo mala suerte. Vas a dejar morir a una niña porque tu ego no puede soportar estar equivocado. La furia de Jack era incandescente. Equivocado. Thomas se rió con amargura. «No me equivoco. Esos lobos son asesinos». Esa niña interfirió con la naturaleza. Esto es solo la naturaleza corrigiendo el error. Jack se abalanzó, pero Bill lo agarró y los dos hombres forcejearon en la nieve. Thomas se movió para bloquear la entrada de la cueva, sin hacer ningún movimiento para excavar. Desde el interior de la cueva, débil y entrecortada, llegó la voz de Abby, cantando la nana que Sarah solía cantar sobre las montañas y la luz de la luna, y encontrar un hogar. Estaba cantando su propia muerte, y Jack era incapaz de detenerla. Entonces, atravesando la tormenta, como un cuchillo atraviesa la seda, llegó un sonido que congeló a los 3 hombres en el sitio. Un aullido largo, triste e inconfundiblemente cercano. Desde el árbol, 4 siluetas se materializaron desde la ventisca, blancas como fantasmas, moviéndose con gracia depredadora. Luna iba en cabeza, cojeando ligeramente, pero poderosa. Ghost, Frost y Snow la flanqueaban, ahora casi adultos y magníficos, habían venido. En contra de todo instinto, cruzando kilómetros de terreno mortal en la peor tormenta de la década. Habían venido a por el cachorro humano que una vez los había protegido. Los ojos ámbar de Luna se fijaron en la entrada de la cueva. Entendió al instante lo que estaba pasando. Sus labios se retiraron, revelando unos dientes diseñados para matar. Volvió a aullar, y esta vez no fue triste. Era una declaración de guerra. El oso pardo emergió de la oscuridad detrás de Thomas Garrett como una pesadilla hecha realidad. 270 kilógramos de músculos y rabia.
Despertado de su hibernación por el caos de la tormenta y atraído por el olor de la sangre del labio partido de Jack durante la pelea, el oso estaba desorientado, hambriento y de muy mal humor. Thomas se giró al oír el profundo y retumbante gruñido, y se le fue todo el color de la cara. El oso se levantó sobre sus patas traseras, elevándose a 2,5 metros de altura, rugiendo su descontento ante el grupo de humanos que perturbaban su territorio. Pero antes de que nadie pudiera moverse, Luna actuó. La loba blanca se lanzó sobre el oso pardo con una ferocidad que desafiaba su pata herida y sus 38 kilogramos de peso. Se abalanzó sobre las patas traseras del oso, hincando los dientes en el tendón vulnerable detrás de su rodilla, el tendón de la corva. Una táctica clásica de caza de los lobos diseñada para presas más grandes. El oso rugió de dolor y sorpresa, cayendo a 4 patas y golpeando al borrón blanco que ya se alejaba bailando. Frost se unió al ataque desde el lado opuesto, imitando a la perfección la estrategia de su madre. Los dos lobos trabajaron con precisión sincronizada, atacando y retrocediendo, obligando al oso a girar constantemente, sin permitirle nunca concentrarse en un solo objetivo. Era la caza en manada en su forma más sofisticada, sin intentar matar, lo que sería imposible contra un oponente tan grande, sino acosar, distraer y ahuyentar. Ghost y Snow, por su parte, tenían sus propios objetivos. Ghost, ahora el más grande de los cachorros con 32 kilos de músculo magro, embistió a Bill Garrett con los dientes afilados. El hombre trastabilló hacia atrás, el terror anulando cualquier pensamiento de usar su arma. Cayó en un montículo de nieve y Ghost se colocó sobre él, gruñendo con una voz que finalmente había aprendido a ser amenazante. El lobo no mordió, solo mantuvo su posición, a pocos centímetros de la cara de Bill, dejando claro que cualquier movimiento sería el último error que cometería. Snow, la más pequeña pero la más rápida de los tres, alejó a Thomas de la entrada de la cueva con embestidas y mordiscos estratégicos. Cada vez que Thomas intentaba acercarse a su rifle, que había caído durante la aparición del oso, Snow le bloqueaba el paso. Los ojos gris azulados del lobo, ahora descoloridos a ámbar, como los de su madre, tenían una inteligencia casi humana en su cálculo. Estaba llevando a Thomas exactamente donde quería, hacia Jack Morrison. Thomas tropezó, sus pies se enredaron en la nieve profunda y cayó a los pies de Jack. El guardabosques, ahora libre del agarre de Bill, se movió con eficiencia. Sacó unas bridas de su mochila de emergencia y ató las muñecas de Thomas a la espalda. «Queda arrestado», dijo Jack, con una voz mortalmente tranquila a pesar del caos que les rodeaba. Por intento de homicidio por negligencia, poner en peligro a un menor y ser una miserable excusa de ser humano, arrastró a Thomas hasta un robusto pino a 20 metros de la cueva y lo ató allí. Bill, al ver el destino de su hermano y la continua vigilancia de los fantasmas, no opuso resistencia cuando Jack también lo ató con bridas y lo sujetó a un árbol adyacente. Mientras tanto, el implacable ataque de Luna y Frost estaba surtiendo el efecto deseado. El oso pardo, sangrando por múltiples mordiscos y agotado por defenderse constantemente de unos atacantes a los que no podía atrapar, calculó que esta lucha no merecía el gasto de energía. Con un último rugido de frustración, el oso se dio la vuelta y se estrelló contra el árbol, dejando un rastro de manchas de sangre en la nieve blanca. Luna se quedó jadeando, con la pata herida temblando por el esfuerzo. Frost se acercó a su madre y Luna lamió la cara de la loba más joven, en un gesto de elogio y afecto. Ghost y Snow abandonaron sus posiciones de guardia y se reunieron con la manada. Los 4 lobos volvieron a formar una unidad. Solo entonces dirigieron su atención a la cueva. Jack ya estaba excavando frenéticamente en la entrada derrumbada, apartando la nieve con una desesperación que rayaba en la locura. Luna se acercó lentamente, cojeando, pero decidida, y comenzó a excavar a su lado, con sus poderosas patas más eficaces que las manos enguantadas de Jack para mover la nieve compacta. Ghost, Frost y Snow se unieron a ella. 5 excavadores trabajando al unísono, un humano y 4 lobos, todos unidos por un único propósito,
Llegaron hasta la niña atrapada en el interior. Tardaron 12 minutos que parecieron horas. Cuando Jack finalmente logró abrirse paso, encontró a Abby acurrucada contra la pared trasera de la cueva. Tenía los labios azules, la piel peligrosamente pálida y la respiración superficial. El pequeño fuego que había logrado encender se había apagado hacía tiempo. La temperatura corporal era críticamente baja. Fase 3, hipotermia. La fase en la que las personas se duermen y nunca despiertan. Abby, Jack se arrastró por la abertura y tomó a su hija en brazos. Apenas estaba consciente, con los ojos fijos. Quédate conmigo, cariño, quédate conmigo. Sacó unas bolsas térmicas de emergencia de su kit, las activó y las presionó contra el pecho, el cuello y las axilas de Abby. La envolvió en una manta térmica y luego pidió por radio una evacuación de emergencia, con la voz quebrada al dar las coordenadas. El helicóptero no puede volar en estas condiciones. La voz de Cooper le respondió entre interferencias. La tormenta sigue siendo demasiado fuerte. Quizás en una hora, si hay un respiro. Una hora podía ser una eternidad. Abby no tenía una hora. Jack abrazó a su hija contra su pecho, compartiendo el calor de su cuerpo, frotándole los brazos y las piernas para estimular la circulación. Le susurró promesas, recuerdos, confesiones de amor que debería haberle dicho todos los días durante los últimos 2 años, pero no lo había hecho. Luna apareció en la entrada de la cueva. No cabía todo su cuerpo dentro, pero metió la cabeza y las patas delanteras, emitiendo un suave gemido. Detrás de ella, Ghost, Frost y Snow se apretujaron, irradiando el calor de sus cuerpos en el pequeño espacio. Jack entendió lo que Luna estaba ofreciendo. Colocó con cuidado a Abby cerca de la entrada, y Luna se tumbó con su grueso pelaje invernal para proporcionarle aislamiento. Los 3 lobos más jóvenes se colocaron alrededor del otro lado de Abby, creando un capullo viviente de calor. Ghost apoyó la cabeza en las piernas de Abby. Frost se apretó contra su espalda. Snow se acurrucó contra su pecho. Su respiración era lenta y constante, como si le enseñara a su cuerpo a recordar el ritmo de la vida. Era una formación sobre la que Jack había leído en la investigación de Sarah, cómo las manadas de lobos protegían a los miembros heridos o débiles, cómo compartían el calor corporal durante el frío brutal, cómo creaban un microclima de calor a través de la proximidad y el metabolismo colectivo. Abby abrió los ojos brevemente. Vio el rostro de Luna a pocos centímetros del suyo. Sintió el peso de los lobos que la rodeaban y una leve sonrisa tocó sus labios azules. Ghost, Frost, Snow, Luna. Su voz era apenas un susurro. Gracias. Luego volvió a cerrar los ojos y el corazón de Jack se detuvo hasta que confirmó que aún respiraba. La tormenta comenzó a amainar a las 7:30. La radio crepitó con la voz de Cooper. Morrison, despega tu helicóptero. 15 minutos. Esos 15 minutos fueron los más largos de la vida de Jack. Controló la respiración de Abby, su pulso, los sutiles signos que indicarían que su cuerpo se estaba rindiendo. Los lobos no se movieron. Luna mantuvo sus ojos ámbar fijos en el rostro de Abby, como si su sola mirada pudiera mantener a la niña atada a la vida. Cuando el helicóptero apareció entre las nubes que se disipaban, su foco atravesó la nieve restante. Los lobos finalmente se movieron. Luna se puso de pie con cuidado y su manada la siguió. Se alejaron de la cueva mientras los paramédicos se acercaban, pero no se fueron por completo. Observaron desde 30 metros de distancia mientras unos desconocidos subían a Abby a una camilla. Cuando Jack subió al helicóptero junto a su hija y la máquina se elevó hacia el amanecer grisáceo, Luna oyó ese largo y triste sonido que habla de la pérdida y el amor, y el insoportable peso del cariño, y los fantasmas, la escarcha y la nieve se unieron a sus voces, creando un coro que siguió al helicóptero mientras se dirigía hacia el Centro Médico Regional de Kalispell. Uno de los paramédicos sacudió la cabeza con asombro. Ranger, llevo 20 años haciendo rescates en la naturaleza. Nunca había visto nada igual. Esos lobos le salvaron la vida. Jack terminó, con la voz ronca por la emoción. Atravesaron una ventisca, lucharon contra un oso pardo
y la mantuvieron caliente hasta que llegó la ayuda. Hicieron lo que yo no pude hacer. El paramédico comprobó las constantes vitales de Abby con expresión grave. La temperatura corporal es de 28 degrees Celsius. Eso es hipotermia crítica. Tiene neumonía por aspiración en los pulmones. La frecuencia cardíaca es peligrosamente baja. Las próximas 24 horas van a ser duras. A Jack cogió la mano sana de su hija y observó cómo su pecho subía y bajaba con una regularidad mecánica que parecía demasiado frágil para mantenerla con vida. Debajo de ellos, 4 siluetas blancas se movían por el paisaje cubierto de nieve, regresando a su territorio. Luna se detuvo una vez y miró al helicóptero con unos ojos que transmitían algo que trascendía el instinto o el entrenamiento. A Jack le pareció que era esperanza. Las primeras 4 horas en la UCI fueron un descenso al infierno médico. El cuerpo de Abby, llevado más allá de sus límites por el frío extremo, comenzó a apagarse sistema por sistema. A las 2 horas, su corazón desarrolló una arritmia, latidos irregulares que podían derivar en un paro cardíaco en cualquier momento. El equipo de urgencias rodeó su cama, con las paletas preparadas, mientras Jack era empujado al pasillo, donde se derrumbó contra la pared y rompió a llorar. A las 4 horas, su saturación de oxígeno descendió a niveles peligrosamente bajos. La neumonía avanzaba más rápido de lo que los antibióticos podían actuar. La intubaron, forzando el aire a entrar en unos pulmones que habían olvidado cómo funcionar correctamente. Jack observaba a través de la ventana cómo las máquinas respiraban por su hija, cómo los monitores emitían sus inquietantes pitidos de advertencia, cómo las enfermeras se movían con urgencia alrededor del pequeño cuerpo que parecía increíblemente frágil contra las sábanas blancas. Grace Patterson llegó a la 6ª hora, tras conducir por carreteras en condiciones peligrosas en cuanto se enteró. Encontró a Jack en la capilla del hospital, con la cabeza entre las manos y el cuerpo temblando por las lágrimas silenciosas. «Va a morir», dijo Jack con voz hueca. «Igual que Sarah. Voy a perderlas a las 2». Grace se sentó a su lado y le tomó la mano. «Abby es la persona más fuerte que conozco. Lo ha heredado de sus padres. Le fallé. La traje a esa tormenta. La perdí. Si esos lobos no hubieran venido, su voz se quebró. Pero vinieron. Eso significa algo, Jack. Significa que tu hija estableció conexiones que trascendieron los límites normales del mundo». Sarah diría, «Eso no es una coincidencia. Es un propósito». A las 8 horas, la temperatura de Abby finalmente comenzó a subir. 32 degrees Celsius, luego 33 degrees Celsius. El equipo médico se mostró cautelosamente optimista, pero advirtió sobre las complicaciones del recalentamiento, el periodo paradójico en el que elevar demasiado rápido la temperatura de un paciente hipotérmico podría causar arritmias fatales o acidosis. A las 12 horas, sufrió una convulsión. Su cuerpo se sacudió violentamente cuando sus electrolitos, desequilibrados catastróficamente por la hipotermia, provocaron un fallo en su cerebro. Jack observó a través de la ventana cómo la sujetaban, mientras le inyectaban medicamentos y luchaban por sacarla del borde del abismo. Se estabilizó. Pero los médicos advirtieron que las convulsiones podían indicar daño cerebral por privación prolongada de oxígeno. No sabrían el alcance hasta que despertara. Si despertaba, Jack no se iría del hospital. Se sentó en la silla junto a la cama de Abby, le cogió la mano y le habló de todo y de nada. Le contó el día en que nació, cómo Sarah había estado aterrorizada y había estado magnífica. Le contó sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primera excursión por la naturaleza. Le confesó sus fracasos, su alcoholismo, su ausencia durante los 2 años en que ella más lo había necesitado. «Lo siento», le susurró a las 3 de la madrugada del segundo día. «Siento mucho no haber estado ahí, pero ahora estoy aquí. Estoy aquí y no me voy a ir. ¿Me oyes, Abigail? No me voy a ir». Su mano se movió entre las de él, tan ligeramente que casi no lo notó. Pero era una respuesta, una señal de que en algún lugar de la oscuridad medicada, su hija seguía luchando. A las 24 horas, le quitaron el tubo respiratorio y Abby tomó su primera respiración independiente y luego otra. Su saturación de oxígeno se mantuvo estable.
La neumonía estaba respondiendo al tratamiento. A las 30 horas, abrió los ojos, al principio confundida, desenfocada y con la mirada vidriosa por la medicación. Miró a su alrededor en la sala de la UCI, a las máquinas que la rodeaban, a los tubos que aún estaban conectados a sus brazos. Entonces su mirada encontró a Jack y lo reconoció. Intentó hablar, pero tenía la garganta irritada por el tubo respiratorio. Jack le acercó una taza con trocitos de hielo a los labios y después de que ella lograra tomar unos cuantos, lo intentó de nuevo. Luna, la palabra era apenas audible, más un susurro que un sonido. Los ojos de Jack se llenaron de lágrimas. No dijo papá, ni dónde estoy, ni qué ha pasado. Su primera palabra fue el nombre del lobo que le había salvado la vida. Está a salvo, dijo Jack con voz cargada de emoción. Todos lo están. Te salvaron, pequeña. Luna, Ghost, Frost y Snow. Lucharon contra un oso. Te protegieron. Te mantuvieron caliente hasta que llegó el helicóptero. Abby cerró los ojos brevemente, procesando la información. Cuando los volvió a abrir, las lágrimas le corrían por las mejillas. ¿Lo viste? ¿Viste lo que hicieron? Todo el mundo lo vio, y el mundo entero lo verá durante los próximos 3 días. A medida que Abby mejoraba lentamente, la historia explotó en los medios de comunicación nacionales. Las imágenes de la cámara corporal de Jack, que había estado grabando durante todo el rescate, mostraban todo. Los lobos emergiendo de la ventisca, Luna atacando al oso pardo, Ghost y Snow controlando a los hermanos Garrett, la manada rodeando a Abby en la cueva, proporcionándole calor cuando la ayuda humana no podía llegar a tiempo. Las imágenes se hicieron virales. En 48 horas, se habían visto 50 millones de veces. Las cadenas de noticias las emitían en bucle. Los etólogos aparecían en los programas matutinos discutiendo la muestra sin precedentes de altruismo recíproco. Los líderes religiosos lo calificaron de milagro. Los científicos debatieron las implicaciones cognitivas de que los lobos demostraran lo que parecía ser gratitud y lealtad más allá de las fronteras entre especies. Mark Beoff, un renombrado etólogo de la Universidad de Colorado, escribió un artículo de opinión que apareció en el New York Times. El caso Morrison demuestra lo que muchos de nosotros en la comunidad científica sospechábamos desde hacía tiempo, que los lobos poseen capacidades emocionales y cognitivas mucho más allá de lo que tradicionalmente les hemos atribuido. No se trata de antropomorfización, se trata del reconocimiento de una conciencia genuina, de la capacidad de elección, del amor. Pero mientras el mundo celebraba, en el laboratorio forense se desarrollaba una historia más oscura. Margaret Chen había realizado la necropsia del cuerpo de Frost, que había sido recuperado y conservado tras la muerte del joven lobo a principios de marzo. Inicialmente, había atribuido la muerte a una infección provocada por la herida de garra del oso pardo que sufrió durante el rescate de Abby, pero un análisis más profundo de los tejidos reveló algo más complicado. El 10 de marzo, Maggie llegó al hospital para hablar con Jack en privado. Se quedaron en el pasillo, fuera de la habitación de Abby, mientras ella dormía. La herida era grave, explicó Maggie, pero no mortal de inmediato. Con descanso y el apoyo de la manada, Frost podría haber sobrevivido. Pero las muestras de tejido muestran niveles elevados de hormonas del estrés y evidencia de traumatismos repetidos en la zona de la herida, lo que concuerda con un esfuerzo físico continuado tras la lesión. Jack frunció el ceño. Eso significaba que Frost no descansó durante el rescate tras ser herido por el oso. Frost siguió luchando, siguió corriendo, siguió protegiendo. El esfuerzo aceleró la infección. Frost, en esencia, decidió sacrificar su propia curación por el bien de la manada y para proteger a Abby. Las implicaciones golpearon a Jack como un golpe físico. El lobo tomó una decisión. Los animales toman decisiones, Jack. Simplemente no siempre lo reconocemos porque no lo expresan en un lenguaje que entendamos. Pero la elección implica conciencia. Frost entendió el peligro, entendió el coste y decidió actuar de todos modos por Abby, porque Abby era de la manada. Eso es lo que sugiere la evidencia conductual. Cuando Abby protegió a esos cachorros,
cuando se interpuso entre ellos y la muerte, se integró en la psicología de la manada. Frost murió protegiendo a un miembro de la manada. Eso no es instinto, eso es amor. Jack se apoyó contra la pared, abrumado. ¿Cómo se lo digo? ¿Cómo le digo que un lobo murió por ella? Le dices la verdad, que Frost murió por amor, que Frost tomó una decisión y que honramos esa decisión reconociendo su significado. Cuando Jack finalmente le contó a Abby sobre la muerte de Frost y los resultados de la necropsia, ella se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego pidió papel y un bolígrafo. Escribió durante 1 hora, llenando 3 páginas con palabras cuidadosas y deliberadas. La carta estaba dirigida a Frost, agradeciéndole su valentía, disculpándose por no haber merecido su sacrificio, describiendo recuerdos de aquellos primeros días en que los cachorros eran pequeños e indefensos. Escribió sobre cómo Frost siempre parecía entender cosas que los demás no entendían, cómo esos ojos inteligentes lo observaban todo, aprendiendo, calculando, protegiendo. Tú me enseñaste que el amor significa protegerse mutuamente, incluso cuando eso lo cuesta todo. Abby escribió, nunca te olvidaré. Prometo que tu sacrificio no será en vano. Jack leyó la carta y se derrumbó, llorando, no por tristeza, aunque también sentía eso, sino por reconocimiento. Su hija, con 9 años, entendía algo sobre el sacrificio y el significado que él apenas empezaba a comprender. Las consecuencias legales se desarrollaron rápidamente. Thomas y Bill Garrett fueron acusados de intento de homicidio por negligencia y poner en peligro a menores. Las pruebas eran abrumadoras. Las imágenes de la cámara corporal de Jack mostraban cómo bloqueaban deliberadamente la entrada de la cueva, negándose a ayudar y admitiendo su intención de dejar que la naturaleza siguiera su curso. Pero fue el testimonio de Robert Hayes el que selló las condenas. El tercer ranchero, consumido por la culpa, presentó un relato detallado de las conversaciones que Thomas había planeado, en las que éste había manifestado explícitamente su intención de seguir a Jack durante la tormenta para asegurarse de que Abby no sobreviviera. Dijo que era justicia. Robert testificó, con la voz temblorosa, que la niña había destruido su vida, por lo que él destruiría la de ella. No lo detuve, no lo denuncié. Soy tan culpable como ellos. El jurado deliberó durante menos de 4 horas. Thomas Garrett, culpable de todos los cargos, condenado a 8 años de prisión federal. Bill Garrett, culpable de cargos menores. 3 años con posibilidad de libertad condicional tras 18 meses. Robert Hayes fue acusado como cómplice, pero recibió una sentencia suspendida a cambio de su cooperación y su compromiso de testificar públicamente sobre la necesidad de programas de coexistencia entre lobos y ganado. El impacto político se extendió. El gobernador de Montana, ante la intensa presión nacional y el abrumador apoyo público a la conservación de los lobos, pidió una revisión exhaustiva de las políticas estatales de gestión de los lobos. Rápidamente se tramitó un proyecto de ley en la legislatura, la Ley Frost, que designaba a los lobos blancos como especie protegida, aumentaba las penas por la captura ilegal y la caza furtiva, y establecía un fondo para medidas no letales de protección del ganado. El día que se aprobó la ley, Abby fue trasladada de la UCI a una habitación normal. Estaba sentada y comía alimentos sólidos. El color volvía a sus mejillas. Grace le trajo un pequeño televisor para que pudiera ver la cobertura informativa de la votación legislativa. Cuando apareció el recuento final en la pantalla, 42-8 a favor, Abby sonrió por primera vez desde el rescate. La ley Frost, susurró. Tu sacrificio lo cambió todo. Jack se sentó junto a su cama y le tomó la mano. Fuera de la ventana, la nieve caía suavemente y la violencia de la tormenta había dado paso a una tranquila belleza. En algún lugar del Parque Nacional Glacier, 3 lobos blancos y su madre cazaban, sobrevivían, vivían, y la deuda entre especies, pagada con sangre, lealtad y amor, finalmente se había equilibrado. Abby volvió a casa el 15 de marzo, 17 días después del rescate. El viaje de vuelta al Parque Nacional Glacier le resultó familiar y extraño a la vez. Como si estuviera viendo el paisaje con nuevos ojos,
La primavera comenzaba a llegar tímidamente. La nieve se derretía en arroyos. Las primeras valientes flores silvestres brotaban de la tierra ablandada. Los pájaros regresaban de sus migraciones hacia el sur con un sol que prometía renovación. Jack conducía con cuidado, mirando a su hija cada pocos minutos como para confirmar que era real, que estaba completa, que seguía respirando. Grace Patterson se sentó en el asiento trasero, tras insistir en acompañarlos a casa para ayudar con la transición. La cabaña de la estación de guardabosques parecía más pequeña de lo que Abby recordaba, pero de alguna manera más cálida. Jack había limpiado obsesivamente durante su estancia en el hospital, lavando todas las superficies, organizando todos los estantes, eliminando cualquier rastro del caos que había definido su vida anterior. Había flores frescas en la mesa de la cocina y el olor de la sopa casera de Grace llenaba el aire. Esa primera noche, cenaron juntos, los tres formando una unidad familiar temporal que parecía necesaria y reconfortante. Hablaron de cosas sin importancia. El programa de fisioterapia de Abby para su tobillo, la próxima certificación de formación de Jack, los planes de Grace para las actividades de primavera del Club de Conservación del Lobo. No hablaron de la tormenta, de la cueva, ni de los momentos en los que la muerte había estado tan cerca que Abby podía sentir su aliento frío. Algunas cosas necesitaban tiempo antes de poder ser dichas en voz alta. Después de que Grace se marchara, Abby se quedó de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando hacia las montañas. La luna estaba casi llena, proyectando una luz plateada sobre los picos cubiertos de nieve. Y desde algún lugar en la distancia llegó un sonido que le hizo encogerse el corazón. El aullido de un lobo, claro y dolorosamente hermoso. La voz de Luna. Abby lo reconoció al instante. Podía distinguir su tono grave del de cualquier otro lobo del parque. Sin pensarlo, Abby abrió la ventana y aulló una aproximación humana al lenguaje de los lobos, torpe pero sincera. La respuesta llegó inmediatamente. Luna, Ghost y Snow, sus voces entrelazándose en una canción de supervivencia y conexión. Jack apareció en la puerta de Abby y por un momento, padre e hija se limitaron a escuchar. Luego Jack unió su voz a la de Abby, aullando en la noche como lo habían hecho meses atrás, cuando Luna fue liberada por primera vez. Dos humanos hablando como lobos, acortando la distancia entre especies a través de un sonido compartido. Los lobos respondieron de nuevo, y esta vez Abby juró que podía oír alegría en sus voces. 3 días después, Abby y Jack caminaron hasta el Chiron, marcando el lugar de descanso de Frost. El viaje duró más que antes. El tobillo de Abby aún se le estaba curando. Su resistencia había disminuido por la estancia en el hospital, pero se negó a dar marcha atrás. Grace los acompañó, llevando provisiones y ofreciendo apoyo cuando el terreno se mostraba difícil. El Chiron estaba exactamente como Maggie lo había dejado, con piedras cuidadosamente apiladas, rodeado de las primeras flores glaciares que brotaban a través de la nieve derretida. Jack colgó una placa de madera que había tallado durante la estancia de Abby en el hospital. Frost Braveheart 20-228. Abby colocó la carta que había escrito en el hospital, sellada en un recipiente resistente a la intemperie, en la base del Chiron. Grace leyó el poema Wild Geese de Mary Oliver. Su voz era firme, irreverente. Permanecieron en silencio durante varios minutos, honrando a un lobo que había elegido el amor por encima de la supervivencia. Entonces, desde el árbol situado a 40 metros de distancia, un movimiento llamó su atención. Luna apareció primero, con su pelaje blanco brillando contra el bosque más oscuro. Ghost y Snow la flanqueaban, los tres lobos sanos y fuertes, con su pelaje de invierno, empezando a caerse en parches que revelaban el pelaje más liso del verano debajo. No se acercaron mucho a los animales salvajes, manteniendo una distancia adecuada, pero se sentaron y observaron la ceremonia con una atención que parecía trascender la simple curiosidad. Luna se puso de pie y avanzó lentamente hasta situarse a solo 3 metros de donde Abby estaba arrodillada. Era un comportamiento inusual en un lobo, incluso peligroso, pero el lenguaje corporal de Luna
No mostraba agresividad. Bajó la cabeza, resopló suavemente a modo de saludo lobuno y esperó. Abby extendió la mano, sin estirarla hacia adelante, sino ofreciéndola, respetando el límite. Gracias por compartir tu familia conmigo. Luna mantuvo el contacto visual durante 10 segundos. Pareció una eternidad. Luego dio un paso adelante, acortando la distancia, y tocó con el hocico los dedos extendidos de Abby. El contacto duró menos de un segundo, cálido, seco, vivo, pero comunicó todo lo que había que decir. Cuando Luna se retiró con su manada, Abby estaba llorando. Grace la abrazó mientras lloraba, liberando 2 años de dolor acumulado por su madre, por Frost, por todas las pérdidas, el miedo y el dolor que una niña de 9 años no debería tener que soportar. Jack se arrodilló junto a ellas y por primera vez desde la muerte de Sarah, los tres formaron un círculo de duelo y sanación compartidos. Los lobos observaron hasta que los humanos terminaron de llorar. Entonces Luna se puso de pie, echó la cabeza hacia atrás y aulló ese sonido largo y triste que habla de pérdida, amor y continuidad a pesar del dolor. Ghost y Snow se unieron a ella, creando un requiem por su compañera de manada fallecida. Cuando terminó la canción, los lobos se dieron la vuelta y desaparecieron en el bosque, dejando solo sus huellas en la nieve como recuerdo de su presencia. Jack susurró, quería que supieras que están bien. Abby asintió, y que la elección de Frost importaba, que significaba algo. Regresaron lentamente a la cabaña, deteniéndose con frecuencia para descansar el tobillo de Abby y simplemente para observar el despertar de la naturaleza salvaje a su alrededor. El parque que casi había matado a Abby era el mismo parque que la había salvado, el mismo parque que su madre había amado, el mismo parque que continuaría sus antiguos ciclos de vida y muerte mucho después de que todos ellos se hubieran ido. Esa noche, la historia volvió a ser noticia nacional. Un excursionista había capturado imágenes del acercamiento sin precedentes de Luna Abbey en el lugar del memorial. El video mostraba el momento del contacto, el roce de la nariz con la mano, la clara comunicación entre especies. Los etólogos quedaron asombrados. Los líderes religiosos lo calificaron de sagrado. Las redes sociales explotaron con hashtags como Luna y Abby Frost, Los Ángeles Lobos. Pero para Abby, que veía la cobertura desde el sofá con el brazo de su padre alrededor de sus hombros, el significado era más simple y más profundo. Le había prometido a su madre que protegería a los lobos blancos. Había cumplido esa promesa y, a cambio, esos lobos la habían protegido, no por instinto o condicionamiento, sino por algo que trascendía las especies y las circunstancias, por la familia, por el amor. El círculo se había completado, y al completarse, todos los involucrados, tanto humanos como lobos, se habían transformado. 3 meses después, en el solsticio de verano, la familia Morrison regresó a Glacia para acampar. Jack, Abby y Grace, que se habían convertido en una parte indispensable de sus vidas, llenando los espacios que necesitaban llenarse sin intentar reemplazar lo que se había perdido. Acamparon en la misma zona donde había comenzado la historia, donde Abby se había encontrado por primera vez con los sabuesos y la familia de lobos acorralada. El paisaje se había transformado por completo. La nieve había sido sustituida por flores silvestres. El frío intenso había dado paso a un calor suave. La dureza del invierno había sido reemplazada por la abundancia del verano. Encendieron una hoguera al ponerse el sol, que pintaba el cielo de tonos naranjas y rosados. Jack cocinaba sobre las llamas mientras Grace contaba historias y Abby escribía en un diario, documentando sus experiencias para el libro que había decidido escribir cuando fuera mayor. Al caer la noche, comenzaron los aullidos, primero lejanos, luego más cercanos. El barítono del fantasma de Luna superaba al tenor, pero ahora había una cuarta voz más aguda, más joven, incierta, un nuevo cachorro nacido esa primavera, que aprendía la canción de su manada. Abby se puso de pie, con el rostro vuelto hacia el sonido, y aulló en respuesta. Jack se unió a ella, luego Grace, y sus risas se mezclaron con los aullidos, creando algo que era en parte música,
en parte oración, en parte celebración. Los lobos respondieron, y su coro llenó el valle de una belleza salvaje. Al otro lado del prado, 4 siluetas blancas aparecieron en una cresta, recortadas contra el cielo crepuscular, con luna en el centro. Sus cachorros, que ya no eran cachorros, sino jóvenes adultos a ambos lados, y una pequeña figura que tropezaba entre ellos, aprendiendo a aullar, aprendiendo a cazar, aprendiendo a sobrevivir. La vida continuaba, la familia se ampliaba, la manada prosperaba, a pesar de la pérdida, gracias al amor. Abby miró al cielo y encontró la constelación de Casiopea, la favorita de su madre, la que Sarah le había señalado en innumerables viajes de acampada. Mamá, susurró Abby, cumplí mi promesa. Los he protegido. Y en el espacio entre latidos, en la brecha entre el canto de los lobos y el silencio humano, Abby sintió algo que podría haber sido imaginación o podría haber sido algo más, la presencia de su madre. Orgulloso y tranquilo, finalmente en paz, Jack acercó a su hija, le besó la cabeza y le dijo la verdad que ambos habían aprendido a través de la sangre y el sacrificio. El amor siempre tiene un precio, pero el precio de no amar es más alto. Los lobos volvieron a aullar, y esta vez el sonido no transmitía dolor, sino alegría, alegría pura, sin filtros, salvaje, por estar vivos, por estar juntos, por ser una familia. La hoguera crepitaba. Las estrellas aparecieron una a una, y 3 humanos y 4 lobos, separados por su especie e instinto, pero unidos por algo más profundo, compartieron la noche en perfecta armonía. Algunos lazos trascienden las palabras. Algunas deudas se pagan con lealtad. Algunos amores sobreviven a todo, incluso a la muerte, incluso al invierno, incluso al insoportable peso de la pérdida. Este era ese tipo de amor. Este era ese tipo de vínculo y perduraría mientras los lobos blancos corrieran por las montañas de Montana y mientras la gente recordara que el valor significaba proteger a aquellos que no podían protegerse a sí mismos, sin importar el costo. La historia terminó donde comenzó, en la naturaleza salvaje, en el espacio donde los humanos y los animales se encuentran y se reconocen, no como seres separados, sino como familia. Y en ese reconocimiento, ambos se salvaron. En un mundo que a menudo se siente dividido y frío, la historia de Abby Morrison nos recuerda algo que necesitamos recordar desesperadamente. El amor trasciende todas las fronteras que creemos que nos separan. Una niña de 9 años que llora la muerte de su madre y se cría sola mientras su padre se ahoga en el alcohol. Encontró una familia en el lugar más inesperado. 4 lobos blancos que vieron más allá de las especies y las circunstancias para reconocer el valor, la bondad y la lealtad. Cuando protegemos a los vulnerables, cuando nos levantamos a pesar de nuestro miedo, cuando elegimos la compasión por encima de la conveniencia, creamos vínculos que duran toda la vida. Jack Morrison aprendió que la recuperación no consiste en borrar nuestros errores, consiste en estar presentes incluso cuando estamos destrozados. Luna nos enseñó que la gratitud no es un invento humano, sino un lenguaje universal que se expresa a través de la acción. Y Frost demostró que el sacrificio nacido del amor nunca muere, se transforma en algo eterno. Mientras nos enfrentamos a la pérdida, la soledad y el arrepentimiento de nuestro propio invierno, esta historia nos susurra una verdad que nuestros corazones ya conocen. Nunca estamos demasiado destrozados para amar, nunca demasiado heridos para proteger a los demás, nunca demasiado perdidos para encontrar el camino a casa. La familia no siempre es sangre. A veces son las almas que aparecen cuando todos los demás se alejan. ¿Qué arriesgarías para proteger a alguien que amas? ¿Alguna vez has experimentado una amistad inesperada que cambió tu vida? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Nos encantaría saber cómo la conexión ha transformado